todos. Abelio, no, Jesús. Los que estaban con el anterior profesor, regresen a su link inicial. Ajá, sí, sí. Regresen a su link inicial, en realidad. A la sesión inicial, mejor dicho. ¿Dónde estaba? No entiendo, profesor Cristian Falla. ¿Nos quedamos el grupo de fotografía a pie o nos vamos a ir a otro link? Es que, Débora, ¿has estado conmigo desde el inicio? Sí, Débora, ¿has estado conmigo desde el inicio? sí. Entonces quédate acá, normal. Si es así, Ok, quédate acá conmigo. ok. Claro. Intensidades. Idiota. Listo, creo que ya estamos los que usualmente tenemos. O somos, mejor dicho. Listo. A ver. Bueno, perdonen el inconveniente ahí con un error de links, pero ya se solucionó. Así que aquí estamos. Aquí estás. Hola, Vladimir. Gracias. Aquí estamos, acá estamos. Bueno, el día de hoy nos tocaba hacer nuestra clase número 7, ya, o penúltima clase. El día miércoles es nuestra última clase. Y insisto con que de repente hubo un error y ya se le envió el link correcto, o en todo caso yo se los pasé. Pero vamos a hacer la clase y recuperar esos 15 minutos. La verdad es que esperaba hoy poder terminar un poquito antes, pero bueno, vamos a terminar lo justo y necesario, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver eh, esta sesión que se llama fotografía gastronómica. Ya, disculpe que no ponga mi cámara ahora, pero no estoy en mi lugar habitual, no estoy en otro lado, así que no está muy que presentable, que digamos. Entonces, cuando ustedes vayan a realizar este tipo de sesiones de fotos, es muy importante que puedan conocer muy bien o mejor dicho, qué tipo de fotografía, qué tipo de comida van a fotografiar. ¿Ok? Es importante que, y además tener el cuidado que esto significa. Se está tratando de comida finalmente, ¿correcto? Entonces, la fotografía que ustedes van a hacer debe ser muy ambiciosa y además de que lo que ustedes vayan a entregar va a ser la presentación del cliente finalmente, ¿ok? Entonces se deben ponerse de acuerdo además con las personas que manejan sus redes sociales, como fue en mi caso cuando el último sábado le hice una sesión de fotos. Entonces llegó el que iba a hacer todos los diseños, los flyers, etcétera. Entonces habían ángulos que él me decía, oye, toma este lado porque voy a hacer este tipo de diseño, etcétera. Entonces, si hay una comunicación muy fluida, entonces hay consenso, entonces se puede trabajar de esa forma. Porque de repente tu estilo puede ser que solo sea, no sé, fotografías desde arriba, nomás cenital, y por ahí que el diseñador no estuvo presente y de repente necesitaba una foto mucho más de frente, ¿no? Entonces, por ahí que en la comunicación está la clave para que se pueda manejar mucho mejor el final de tu trabajo, me refiero. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata? ¿No? Se basa en utilizar el sentido de la vista, obviamente, para conseguir el interés de la comida. A falta de gusto, una buena fotografía. Obviamente lo primero que ustedes cuando van a un restaurante y hay fotos de la comida que se supone que dice ahí, ¿no? Entonces se te va a antojar mucho más rápido que solamente ver información, porque a mí me pueden ofrecer, oye, es que va a haber, a menos que sea una comida que ya sabemos cómo es, ¿no? Por ejemplo, un pollo a la brasa, por ejemplo. No, ya sabemos qué viene. Pero ¿qué pasa si a ese pollo a la brasa le incluyen algo más? Como por ejemplo pollo más, no sé, anticuchos y ahí una suerte, una guarnición más de chicharrones, qué sé yo, estoy inventando cualquier cosa. Entonces, y existe una buena foto que se hizo y tú ves y se ve muy agradable, además tiene un buen precio y lo vas a comprar.
Entonces, la función del fotógrafo ha sido completa y efectiva en este caso, porque, disculpe, porque ha habido una atracción, ha habido un interés por parte en este caso, del comensal y de quien ha escogido esa comida para poder nosotros transmitir esa sensación, ¿no? Desde el inicio nosotros habíamos dicho que el crear un interés, una necesidad también es parte de la fotografía de producto, ¿correcto? Entonces, esto de acá no se queda atrás, definitivamente. Entonces, ¿qué abarca la fotografía gastronómica? Muchas personas al escuchar gastronómica solamente piensan en un producto ya terminado, es decir, un plato ya hecho. Sin embargo, esto no es así. Podemos nosotros incluir como producto terminado, pero también podemos hacer diferentes tipos, como por ejemplo, a partir de utensilios, a partir de condimentos, a partir de insumos, tal vez, de cómo se está preparando o se va a preparar un tipo de comida, tal vez, ¿no? Y dentro también incluye la bebida. Entonces, de todas estas fotos que existen en este mosaico, pues ustedes van a ver diferentes tipos, ¿cierto? Y todos tienen una misma posición, un mismo ángulo. ¿Ustedes por qué creen que existe, o casi todos tienen el mismo ángulo y el mismo plano? ¿Qué me dice? Sí, está Porque porque es desde esta perspectiva en la cual se mira los alimentos. Por eso decía. muy bien, perfecto, perfecto. Perdónenme, ¿sí se ve mi diapositiva? Sí, se ve muy bien. Ah, porque Ivette me dice, no puedo visualizar, dice. De repente es la única, Ivette. Confírmame, porfas, porque sí estoy. Tendría que Sí, configurar su profesor, no imagen. puedo visualizarlo. Pucha, Disculpe. entonces debes, volver a cerrar, pero todos me dicen que sí, no sé cómo ayudarte en eso. Ya, ok, profesor, no se preocupe, yo te lo arreglo. Gracias. Gracias, discúlpame. No, no se Ya, preocupe, profesor. dale. Entonces, quien respondió, perdóname, no sé si fue Débora, ¿fuiste Sí, tú? fui Débora, sí. Perfecto, sí, perfecto con esa respuesta. Es la perspectiva. Porque cuando nosotros nos sentamos a comer algo, es la posición más ideal y más cercana, ¿cierto? Porque estamos en una perspectiva de, ponle, 45 grados viendo la comida. Entonces, esa es quizás el plano y la posición más efectiva para tomar una foto. Vaya, sí, Marcelo, dime. Es como un ángulo adverso, ¿sí? No, un plano adverso, más o menos. Se siente Sí, sí, medio sí. Marcelo, inestable. perdóname, siempre cuando hablas tú me apego lo más posible para poder escucharte. Tienes problemas con el audio, pero esta vez sí, sí te escuché. Solo trata de acercarte un poquito más O a tu serán mis micrófono. auriculares que están fallando un poco. Ah, ya te entiendo, Ahorita, entiendo. exactamente, aquí siempre de los ángulos, este ángulo es como medio adverso, medio inestable, en sí como vemos nosotros, un poco adverso. No, adverso no, porque eso sería como lo contrario en realidad. Es decir, es el ángulo que se sostiene un poco más a la vista cuando alguien se sienta a comer. Entonces estamos en una vista correcta, en un ángulo perfecto para que podamos apreciar muy bien. Exactamente, Vladimir, correcto, tal cual. Ajá. Y van a ver en algunos ejemplos que le he puesto donde quizás es el ángulo predilecto para este tipo de fotos. Por ejemplo, comencemos cuando ya empezamos a hacer las fotografías, debemos saber y además reconocer el tipo de comida, como les dije al inicio, y qué le podemos dar, ¿no? ¿Qué podemos darle a esa fotografía? Además de incluirle la iluminación que nosotros vamos a necesitar o tengamos, al momento de la edición también le podemos dar luz y dramatización, ¿no? ¿Por qué? Para aportar dramatismo buena luz es el que esta crea algunas sombras y que formen textura, ¿ya? En la textura, como dice, aporta volumen. Esto que vemos aquí es la textura. Esto que vemos aquí del pan, esa porosidad, es, estos detalles que forman, pues le aumentan volumen. Esto podría ser tranquilamente una hamburguesa que pareciera que es grande, o bueno, mediana, ¿no? Pero tal vez es más chiquita de lo que podría mostrar la foto.
Sin embargo, la foto está bien hecha, y está muy bien enfocada, y está muy bien iluminada de un lado, porque ese ha sido el efecto de un lado, ¿no? Para crear toda esta textura y volumen, como nos dice. Entonces, hay que saber aportarle luz y drama a nuestras fotografías. La iluminación debe ir alineada con el plato y sus complementos. ¿Qué podemos apreciar aquí y por qué se ha utilizado, además de los implementos, que son también parte de la foto, por qué creen que se ha utilizado este tipo de elementos y además de luz? ¿Por qué? ¿Dónde se centra más la atención? Además. En las carnes. Claro, si ustedes se dan cuenta, obviamente todo el centro de la comida está aquí, ¿cierto? Y es lo que rompe toda la armonía de colores oscuros, marrón oscuro. Entonces, obviamente, hay un peso visual, ¿no? Que se llama de esa forma, donde el protagonista principal es la comida. Y a eso debemos apuntar siempre. El resto, como verán, acompaña al plato en sí de acuerdo a sus características. Pues puede ser un chifa, puede ser un pollo a la brasa, puede ser una comida exótica, puede ser una comida de otro país, etcétera. Entonces, a raíz de esto, entonces los complementos van con la idea de la comida, básicamente. Entonces significa que la luz debe ir direccionado a lo más importante, ¿de acuerdo? Y además de sus complementos, por si ustedes se dan cuenta, además del enfoque que se le está dando, la profundidad de campo está cayendo aquí, ¿cierto? Y además un poquito acá, porque obviamente está dentro del círculo de plata. Entonces la iluminación es muy importante, además de aportarle drama. Bueno, aquí, probar con varios ángulos es importante. Cuando yo hice la sesión de fotos, por eso les recomendé siempre llegar media hora a una hora antes, si es posible, para ir viendo no solamente lo que se va a realizar, las comillas, todo eso de ahí, sino la locación. ¿Qué luz te van a dar ellos? Porque a veces no es posible que se haga en un propio estudio, ¿no? Sino en el mismo restaurante. Entonces, es posible que la luz de ahí no te ayude mucho, entonces para compensar llevas tus propias luces, entonces ahí se arma un buen set. ¿De acuerdo? Entonces, probar los ángulos también es eso, el ensayo de error para buscar el mejor ángulo de encuadre para la comida que se está haciendo. Insisto, generalmente hay dos posiciones o dos ángulos y planos, dos ángulos mejor dicho, ¿no? Que es la frontal con un ángulo de 45 y la otra es la cenital, ¿no? La que se toma directamente desde arriba. Entonces, esos son quizás las posiciones mucho más privilegiadas y más usadas dentro de la fotografía gastronómica. Luego, por más simple que pueda parecer un tipo de plato, encontrar el mejor aspecto le da una presentación. Imagínense, yo qué hago con 3 pescaditos que tienen encima de repente una salsa exótica con queso. Entonces, ¿qué hago? Pucha, pienso y le pongo un plato blanco, por ahí un oscuro, ¿me entienden? O sea, por más simple que ustedes puedan encontrar el plato o la comida, deben encontrarle una presentación que vaya acorde también. Entonces aquí se utiliza, acá lo que generalmente se utiliza es un vidrio o un espejo, mejor dicho, para hacer ese reflejo y lo demás es un fondo negro. Obviamente el espejo va a hacer también que la parte de abajo también tenga ese fondo negro y simplemente esto de aquí que es como la salsa para acompañar este sushi. Entonces se puede hacer, es muy simple, pero a la vez muy efectivo, ¿no? Además, el encuadre y cómo utiliza la profundidad de campo. Aquí el punto es cómo hacer una presentación muy atractiva, ¿ya? Muy atractiva. Por ejemplo, acá les he puesto un videito para que lo podamos compartir, cómo hay algunos trucos en el cual, si ustedes por ahí no tienen algunos recursos para hacer algunos tipos de cosas y cómo nos presentan la comida, pero esto también ha sido modificado de una forma. Veamos.
bien, pudieron apreciar algunos trucos que utilizan para que pues, la comida sea mucho más presentable, ¿no? Como el helado, tal vez, para que esta no se derrita tan pronto y pueda hacerse una mejor sesión de fotos, porque eso puede tomar como que varias horas, ¿no? Entonces, imagínense cada helado que use, estaríamos gastando bastante helado, finalmente, y habría que evitar hacer eso. Muy bien. Sí, claro. Muy bien. Entonces, bueno, en cuestiones de bebidas, muy aparte de poder hacer una foto simplemente de una botella y un vaso por ahí, o de repente una presentación de un trago, ¿no? Como, no sé, un daiquiri, un Cuba Libre. No sé de tragos mucho, pero tal vez, ¿por qué te ríes? Entonces, existen otros métodos en el cual, como verán aquí en la foto, donde es mejor darle un sentido de movimiento, ¿ya? Algo más habitual, mejor dicho, algo que realmente se vive, ¿no? Como el hecho de servir y el movimiento del licor entrando al vaso, por ahí con la presentación, etcétera. Entonces, es mejor hacer esto, o también podemos hacer este tipo. Como verán, esto de aquí, de la foto de la izquierda, es la que yo mencionaba, una foto más estática, más de presentación finalmente. Pero romperíamos un poquito más el molde y la situación si hacemos algo similar a la que vemos a la derecha. No algo, pues, insisto con el hecho de que se hace en el momento, se realiza de repente el brindis, y por ahí tomamos una acción mucho más natural. Jocosa también, ¿no? Claro, que pueda resultar mejor. Bueno, también es necesario saber acomodar dependiendo de la jerarquía de lo que queramos mostrar. Aquí, por ejemplo, aplica técnica de colores. ¿Qué significa esto? Y acá, por obviedad, les voy a hacer la pregunta. ¿Ya? ¿Dónde está el mayor peso visual? En la carne. Claro, ¿no? Se Al lleva ojo. de encuentro todo. Entonces, a eso se le puede indicar como la técnica de los colores, porque en todo caso, si vemos el peso visual está al lado izquierdo y es necesario poder acomodarlo, ¿no? Además de los complementos que tiene la presentación, entonces, quizás los colores más cálidos es donde más peso visual se lleva, ¿correcto? Entonces dice, encuadre el alimento de color más cálido y que lo demás se mantenga en segundo plano, ¿no? Ahora, aquí podemos jugar también con la profundidad de campo, ¿no? En esta fotografía se pudo haber acomodado mejor si lo demás hubiese estado en un desenfoque, no tanto, pero un desenfoque controlado, y habría inclusive mucho más peso visual en esta parte, ¿no? Insisto con lo de la presentación. Ustedes pueden hacer eso, pueden cerrar o abrir el diafragma como a ustedes les convenga. Si es que de repente todo esto es necesario que vaya enfocado, pues obviamente cierran completamente, ¿no? Entonces, o si es todo lo contrario, abren, ¿no? Dependiendo de los valores que tenga su lente. Muy bien. Luego, acá, por ejemplo, ¿no? Mira, aquí existe un desenfoque, ¿no? Dice, posiblemente porque en los complementos, o lo que va aquí, es más de lo mismo que se está presentando acá, ¿ya? Pero simplemente es para, quizás es un estilo además, ¿no? Pero el nivel de detalle es donde tenemos la profundidad de campo mucho más marcada. Bueno, aquí ya sabemos por qué debemos ser rápido, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahí, ¿no? ¿Y por qué debemos ser rápido? Ya vimos en el video, porque esto obviamente suele derretirse muy pronto, inclusive si el clima es de frío.
¿no? Entonces el calor de las luces, el calor de las personas que están a su lado hace que esto pues se pueda derretir, inclusive cuando haga frío, mejor dicho. Entonces debemos ser mucho más rápidos. Si es que no tenemos los materiales para hacer un helado, o algo que sea similar a esto, ¿no? En todo caso. Luego tenemos aquí otro videito en el cual es si no me equivoco, a ver. Ok, esta es una sesión que se hace para McDonald's y vean cómo esto es un trabajo muy exhaustivo. Primero ella recoge una hamburguesa y se empieza a hacer una sesión de fotos a raíz de esto. Vean. Está en inglés, pero creo que lo van a entender de todas maneras. Director of Marketing for McDonald's Canada. And I'm here with a question from Isabel M. from Toronto, Ontario. She asks, why does your food look different in the advertising than what's in the store? It's a great question, Isabel. We get asked that a lot. And if you want to come with me, I'm going to take you across the street. We're going to find out a bit more. Come on. Hello, could I please order a quarter pounder with cheese? Thank you. Thank you so much. So here is my hot and fresh quarter pounder with cheese. Oh, that looks good. Look at this beauty. Put this one back in the box. I'm gonna go over to our photo studio and see a little bit more about behind the scenes what happens at a photo shoot. So we're en route now to Watt Photo Studios. Watt has been our agency doing all of our merchandising creative for probably about 7 years. What we're going to do here is we're actually going to put the burger that you saw me just buy, we're going to put it side by side next to a burger that we're actually going to craft from scratch with our food stylist and our photographer. And we're going to compare what's different about the two. I've just bought this quarter pounder with cheese. It's as hot off the press as it can be. Good. So maybe we just put that in, get a photo of it so we We'll can get use it. that for comparison. So we'll keep the camera, the lights, and everything the same. It'll be a direct comparison of the right side of both burgers. Perfect. Okay? That makes total sense. What I'm going to do is introduce you now to Noah, who's our food stylist. While that burger was made in about a minute or so, the process we go through on the average shoot takes several hours. And here I think it's important to note that all the ingredients that Noah uses are the exact same ingredients that we use in the restaurant. So it's the exact same patties, it's the exact same ketchup and mustard and onions and the exact same buns. Almost ready for you, Neil? We want to be able to show the pickles and the condiments as we build. Right. In the store, they would naturally just line it up straight in Right. line. We have to bring it back a little bit to reveal the see fact all that those it comes with the pickles and the slivered onions. Because we're in a one-dimensional world in the camera, everything is in the back in the picture. I don't know what's actually in it. Right. This way we can at least tell people, you have ketchup, you have mustard, you have 2 pieces of cheese, and you know what you're getting. Perfect onion selection. It's like you're a surgeon in there. It's more Because level. we've had to put things forward, the bun is sitting crooked. So he's just compensating. So I hope I'm just melting down the cheese with my palette knife. Maybe I'll put mustard, Vean ketchup. cómo Actually, ketchup, mustard, maquillan ketchup. literalmente cada parte de la composición de la hamburguesa, ¿no? That's nice. Y van probando una This por burger looks una, pretty una por good as una, is. I don't think it's going to need much incluyendo retouching ahí whatsoever. Let me introduce you to cremitas. Stuart Murray. He's going to take the side-by-side comparison and do a little finessing of the product. Less amount of retouching that we do to something, the less perfect Y ahí it le looks, van but agregando actually it looks o more appetizing and more maquillando hasta el convincing. pan, si ustedes se dan But cuenta. just enhancing some color, taking out some of the little accents that might happen in O no preparation, crean which obviously que doesn't la show the foto que product in its ustedes, best ay, miren possible ustedes, light. no, todo tiene que ser perfecto para ellos. Here you can Bueno, para la definitely gente see that there's a McDonald's, obviamente. size difference. The box that our sandwiches come in. Keep the sandwiches warm, so it creates a bit of a steam tiene que effect, ser- and it does make the bun contract a little bit. And then the main difference is the fact that we actually took all the ingredients that are normally hidden under the bun and we pulled them to the foreground Y so ahí that you can vemos see them. cómo es la And those are the diferencia main entre differences. la So, hamburguesa que Isabel, se llevó al thank you so much for inicio your question. We y hope la that's hamburguesa answered it que for you. ellos han, Thanks. realizado la sesión de fotos. Que dice, buenas noches, hola Chandel, ¿qué tal? Entonces, se dieron cuenta lo que implica toda esa producción en cuanto a y simplemente una hamburguesa. Entonces, básicamente hice algo similar yo, pero no le incluí mucha edición con respecto, no sé, por ahí a algún tipo de arreglo ni nada, porque además que no estaba en el acuerdo, pero si hubiese sido así, me hubiera demorado un poquito más, porque eso toma tiempo. Además,
recordemos que ahí solamente está haciendo como que una hamburguesa. Y esta era platos distintos. Sí, claro, sí, claro, claro, claro. Se los voy a. De hecho, pero pues, se los podría pasar, ya sé, se los voy a pasar al Drive. Ahí va a estar colgado. No ahora porque pesa un montón, pero sí se los voy a pasar, no se preocupen. Para que lo tengan en diapositiva completa. ¿Ok? Bueno, y ya estamos culminando con un poco los detalles que incluye la sesión. Además, porque esta comida, por ejemplo, es muy pequeña, ¿cierto? Y obviamente necesitamos saber de qué está hecho, ingredientes, por ahí algún condimentos que podamos ver. Este, entonces los detalles son importantes. Ya, por ejemplo, aquí, ¿no? Y traten siempre de, a ver, no solamente hagan este tipo de planos, ¿ok? Si ustedes se acercan un poquito más, ya, porque este plato, por ejemplo, es más grande, ya, pero este tipo de ángulos, incluyendo que sean frontal y como que 45 grados, le da otro tipo de estilo a la foto. Ya, traten de no quedarse en lo mismo, siéntanse libres, inclusive, o sea, si en caso quien los contrata les dice, ¿sabes qué? Necesito que hagas este tipo de fotos, ok, pero por ahí que como ustedes están con la cámara, prueben otro tipo de ángulos y por ahí que se lo presentan y seguro que sí les va a gustar, ya, porque ustedes están creyendo y viendo en, en su ojo crítico. El video me hizo comer pan y agua de manzana. Ok, muy bien, esa es la idea. Ya, ¿qué más? Bueno, aquí es donde entramos a lo que habíamos hablado inicialmente, ¿no? Dispara desde el nivel del plato. En este caso sería del nivel del usuario o del comensal, ¿ya? Así es cuando nosotros nos sentamos y vemos la comida, ¿cierto? Generalmente, en todo caso, a menos que sea no sé, estemos comiendo como que sentados, ¿no? Mejor dicho, con la mano en el plato. ¿No? Entonces se recomienda capturar en su totalidad de la comida buscando un plano y ángulo al mismo nivel del que está comiendo. ¿Por qué? Porque nos da la perspectiva correcta. ¿De acuerdo? Aquí también, por más cosas que sea. Generalmente acá les hubiese pedido que tomen una foto a las comidas, pero ya me ha pasado y ni bien han mandado sus fotos, no ha sido como lo esperaba porque, si vieran los ejemplos, algún día les voy a mostrar. Pero no es como es nuestra penúltima clase, no les voy a pedir eso. Pero siempre traten de buscar, producción. Me refiero a que todo lo que hagan, así sea una foto con celular, traten de hacerlo, pensando en una idea, un contexto, en algo que sugiera que sea de mucha imaginación. Y dale, Marcelo, dime. Ya está. Exactamente, un poco anteriormente, ya voy a conseguir eso de la caja, toda esa cosa. Solo implementar estas ideas para que puedan mejorar en sí para Sí, que el correcto, producto salga correcto. bien. Sí, sí, sí. Y está bien, qué bueno que ya estés Ya consiguiendo estoy la caja de luz juntando para que. poco a poco para que Está me bien, voy a perfecto. tener esa caja. Está bien, Marcelo. Te felicito. Qué bueno. Bueno, profesor, grupo de fotografía de Millán Zoom, sí, sí, Chandel, sí, hubo un problema ahí, por eso, no, tranquila, puedes ver la repetición, y por ahí que si en caso te hayas perdido casi la mitad de la clase. Sí, todos tuvimos ese problema, pero bueno. Bueno, agrega elementos útiles que acompañen perrito, acompañen a la comida, en este caso una presentación, no obviamente es una comida italiana, y los elementos que puedes agregar es los insumos con el cual han sido en su mayoría
¿no? Los que han realizado este plato. Los tomates, los fideos, inclusive la servilleta, perdón, el mantelito, la cuchara de palo y esto que no me acuerdo qué es una hierba. Entonces, pero es más de ornamento, ¿no? Y para poder echarle por ahí un salpicado. Entonces, eso también vale, ¿ya? Y obviamente el fondo, ¿no? Que es mesa de madera, así, todo bien rústico, en el cual se supone que es más rico cuando se prepara de esa forma. Entonces, es muy importante que los elementos a utilizar tampoco distraigan, ¿no? del aspecto visual a la comida. Por ejemplo, aquí, si bien es cierto, nos da un contexto, pero no distrae completamente del plato que estamos haciendo, ¿correcto? Es como acá, por ejemplo. Veamos una presentación. Este pie, donde algunos, por aquí yo siento que igual está muy cargado, ¿no? Si yo hubiese sacado acá algo, por ejemplo, esto o tal vez esto que está en la mano derecha y quedarme con esos tres más. Esto de acá y estos dos me hubiese quedado y esto, no sé, algo más lo hubiese incluido, más no, un pedazo con esto. Tal vez, o esto tal vez no, quitarlo, pero sí siento que está muy cargado. Entonces los elementos deben ser correctos al momento de incluirlos, ¿ya? Como una suerte de bodegón. ¿Ustedes saben qué es un bodegón? ¿Ustedes han visto un bodegón, ejemplos de bodegón? Que son que retrata, es como esa, en realidad el concepto viene de la pintura, ¿no? Entonces, eh, ajá, claro, Julio, entonces o se pintaba comida o insumos de lo que viene en la cocina, todo lo que implica comidas de una forma mucho más estática, ¿no? Eh, así es. Y bueno, por ejemplo, aquí les voy a para terminar con la clase, esta es alguna de las fotos que me tomaron cuando estaba haciendo la comida. La sesión, como verán, utilicé este softbox y una luz principal, que es la que daba aquí. Esto es para evitar las sombras. Y si ustedes ven aquí, acá hay un flash que apuntaba hacia arriba. ¿Se acuerdan que les dije sobre esa técnica? ¿Por qué? Porque esta luz de acá, ¿no? Igual me daba como que cierta ayuda sobre el fondo, pero esta luz de acá disparaba y chocaba en el techo y daba acá, ¿no? Entonces, en algunas situaciones había que, como verán acá hay una silla, no solamente para sentarme y doblarme así como todo un jorobado, sino que para hacer la foto en cenital tenía que yo pararme acá y pues hacer la foto desde arriba, ¿no? Entonces, acá es el ángulo que yo les decía, que es de 45, un poquito más, ¿ya? Y acá algo más frontal, pues, ¿no? Y el resultado son las siguientes, por ejemplo, ¿ya? Y esas son fotos grandes. Si yo empezara a hacer zoom, pues esto se vería hasta las migas de pan, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Y es importante que las fotos que se entregan sean de gran resolución para que no solamente sean utilizadas en redes sociales, sino cuando se haga una plantilla para algún tipo de flyer o diseño, pues esta no pierda la calidad. Insisto, si yo me empezara a acercar, además para que inclusive la puedan usar para un banner, ¿no? De, no sé, 2 metros tal vez, de ese tamaño, ¿no? Gigantografía se necesita una cámara con un sensor más grande. Aquí también, ya para que se aprecie mucho mejor, ¿no? Y ahí se juega obviamente también con el cocinero también, ¿no? O a quien sirve la comida en todo caso, ¿no? Ya se imaginarán que esto de acá nos regalaron la comida un poco. Es uno de los beneficios de eso en algunos casos. Bueno, aquí, por ejemplo, el editor, si yo hubiese tenido también esa chamba de hacer un poco el montaje, claro que acá se podría utilizar como que, o crearle una suerte de ese vapor, ¿no? Caliente de la comida,
que sale. Entonces, aquí es un plano mucho más frontal en todo caso. ¿Ya? Y también hacer ese tipo. Si bien es cierto, aquí se ve ciertamente movida, pero le da la sensación de eso finalmente, ¿no? De que se está echando ahí, no me acuerdo cómo se llama esto de aquí, ¿cómo se llama? Ajonjolí. Ajonjolí, ahí está ajonjolí. Eso, gracias, eso. Yo ni idea, ni sabía que eso se echaba en esa comida, en verdad. Pero, justo, bacán, échale lío para que se Es vea todo mucho para más darle un interesante. contraste, ¿no? Al color también de la También, comida. Un claro. Sí, blanquito sí, le da sí, un aquí. contraste como para que jalar más la Ujú. vista. Sí. No, además que la presentación es así, para que no sea publicidad engañosa, eso Eso. hay que tenerlo muy, muy claro. Y bueno, eso es todo. ¿Tiene alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? De momento, disculpen por ese atraso que hubo, pero bueno, fue una descoordinación Una con consulta, los links. profesor. Sí, dime. Eh, digamos, estamos tomando foto, el cliente nos pide unas 3 tomas, por decir, de los platos, y usted nos sugirió hacer otras tomas, aunque el cliente no lo haya pedido. Ajá. Entonces, si el cliente se anima por las otras tomas adicionales a los que me solicitó, Ujú. ¿debería aumentar el costo? ¿Costo? O es lo que pasa, no sé, pues. Claro, claro, no, sí, es válida tu pregunta. Mira, si es que son demasiadas fotos que vas a entregar, es decir, depende del acuerdo que hayas hecho. Ponle, ya, te voy a dar, no sé, 80 fotos, una cosa así. Ya, puedo tirar cualquier número. Entonces, si es que esas fotos adicionales que le está dando supera, no sé, pues, los 30 40 más, de todas maneras, pero si es como que 10 es como yo te digo, pero si es como que 10 5 creo que no. ¿No? Pero ahora, tú puedes exigirle que sí, ¿no? Si es que realmente le gustan más de la que él o ella te ha pedido. Entonces, oye, si estas fotos me gustan más. Ah, ya, ok, bueno, esas te las voy a cobrar aparte porque, y así pues, insisto, dependiendo del acuerdo que tú hayas quedado. No, porque la Eso, postproducción también va a demandar tiempo en esas fotos claro. adicionales, ¿no? Sí, 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 así es. Ujú. Ajá. Es tu tiempo además. Sí, sí. Ok. Acá alguien me está haciendo muchas señas porque dice que sí, le cobres hasta la foto. Hasta la foto. Sí, puedes hacer eso también, con tranquilidad. Ujú. Ajá. ¿Y usted tiene modelo de contratos para ese tipo de fotografía? ¿Nos puede Sí, compartir? sí, puedo buscarte uno en realidad. Ahora que me haces recordar. Sí, sí, me hacen recordar para mostrárselo. Para la última clase se los mando, ¿sí? Pero igual me hacen acordar. Ya, genial, Ok, bueno. ya, dale, listo. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿No? Si no, ya podemos ir en pastos y a descansar. Ok. Bueno, gracias por su asistencia. Una vez más, las disculpas del caso por los inconvenientes al inicio de la clase. Que tengan buenas noches y cuídense mucho, por favor. ¿Se acabó? Estaba emocionada por esta clase. Gracias, profesor. Eh, Esta fue Sí, la última clase. perdón, Chao, profesor. ¿tenías una consulta? No, ok. clase del miércoles fue revelado y retoque. Eh, Sí, yo no pude asistir. Eso sí Ah, está ese es aquí el en examen. clase en vivo, ¿no? ya, claro. La siguiente clase es la del miércoles, es la última clase. Me parece que tú no estuviste en la del miércoles, ¿cierto? No, yo no estuve. Ya, sí. Bueno, ahí incluimos algunos retoques de algunas fotos que hice. Y bueno, ahí porque lo puedas apreciar. Está grabada la clase, no te preocupes. Ok, ok, gracias. Dale, listo. Escúchese Que bien, tengan buenas pues. noches. Cuídense mucho. Chao, profe. Gracias, Nos Adiós. vemos. profesor. Buenas noches. Chao.